Avislan para decirle quiénes son las personas que van a entrar, nos van a preguntar quiénes son los que van a estar, no me contestó en la capacitación. Ya tenemos a 33 personas acá. Son las 4:03, demos hasta las 5. Sí, ya están entrando 3 personas más. Sí, por tu culpa. ¿Quién es la que está peleando tanto en el chat que se oyen las peleas? Podemos ponerlo en silencio. Yo no puedo, Aline. Hola, buenas. Diana, ¿cómo estás? Hola, Cris. ¿Cómo Un estás? gusto saludarte. Muy bien. A mí Y también. verte. Gracias. A mí también. Me parece bien que nos veamos. Ay, sí. ¿Cuántas personas, César? Ahora somos 43. Ya son 9, bueno, ya son las 5. ¿Damos inicio? Bueno, no sé si ¿A la quieren que presentación? empecemos ya. Todos Vale, por- perfecto. ¿Sí? Bueno. Pues buenas tardes a Excelente. todos. No sé, aquí creo que hay fundaciones telefónicas, ONGs aliadas a Profuturo, ONGs que trabajan con fundaciones telefónicas. Yo soy Diana Hincapié, para quienes no me conocen, soy gerente de operaciones para Latinoamérica y el Caribe de la Fundación Profuturo. Queremos darle la bienvenida a esta iniciativa de parte, ¿sí?, de la alianza que tenemos entre la OEA y Profuturo para lograr incidir. Ay, Diana, ¿estás en mute? Es que alguien me Sí. puso silencio. Ay, a lo mejor fui yo, mil disculpas, estaba Alguien cerrando me ahí puso otros en micrófonos. silencio, estaba hablando cuando me di cuenta. Perdón. Bueno, no, darle la bienvenida a todos, decirles que esta iniciativa hace parte de la Alianza Profuturo EA que hemos firmado en el 2017, donde lo que buscamos es hacer incidencia en la política pública y en la agenda educativa de las Américas, ¿sí? Y por lo tanto está alineado a los planes de acción que trabajamos el día de ayer. Alianzas Innovadoras para la Sostenibilidad es una charla que es un abrebocas a unos trayectos formativos en los que invitaremos a participar a las organizaciones sociales aliadas y ejecutoras de Profuturo, ¿sí? Como parte del ejercicio de fortalecimiento institucional para que puedan desarrollar capacidades también para poder incidir en la política y hacer alianzas, ¿ok? No solo públicas, sino también privadas.
Nos acompaña Lynn Valenzuela, quien es de la OEA. Ella lleva el portal educativo de las Américas, César Pacheco de la Red de Educación Digital. Y le doy la palabra a Lynn. Esta iniciativa, vale la pena decir, que hace parte de las actividades de la Red de Educación Digital que lanzaremos próximamente. Estos son abrebocas que estamos haciendo y que queremos que todos participen. Pensamos hacer iniciativas de formación que de verdad contribuyan y fortalezcan el desarrollo de las organizaciones sociales y de los gobiernos. Y pues seguimos. Adelante, Aline. Muchas gracias, Diana, y bueno, buenos días o tardes para todas y todas. Nos da mucha alegría dar inicio a esta serie de actividades. Yo sé que nos vimos hace poco y hablamos al respecto, entonces es emocionante ya que se empiecen a motorizar. Y bueno, nada más a sumar a lo que dice Diana en este esfuerzo que hacemos por contribuir al fortalecimiento institucional de las organizaciones que trabajan en temas de educación digital. Sabemos que eso es un gran aporte para seguir avanzando la educación digital en la región y que además eso es, pues, eso es algo que es obligado en estos tiempos de cambio. En ese sentido, este conversatorio busca aportar elementos que nos lleven hacia allá y nos da mucho gusto poder compartir esta experiencia con las organizaciones que están en terreno, con las fundaciones Telefónica, con Fundación en España y bueno, con todos los que estamos hoy aquí. Entonces, para no quitar más tiempo, nada más, como decía Diana, contarles que de nosotros estamos echando a andar esto desde el Portal Educativo de las Américas, que es un programa del Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo de la OEA, y que la idea es articular este esfuerzo junto con otros que ya les estaremos también contando al final de este espacio. Y como no me quiero robar más tiempo del conversatorio en sí, le voy a dar pie mejor a César Pacheco, que nos cuente un poco de la dinámica y de María Cortés Puch. Bienvenidos. Gracias, buenos días a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas. Primero que nada, un agradecimiento a María Cortés Puch por estar aquí con nosotros una vez más. Algunos de ustedes en CAM ya habían tenido la experiencia con ella de tener la charla a finales del año pasado. Y nada, no quito mucho tiempo. La dinámica va a ser una hora más o menos de conversatorio con unos 10-15 minutos de preguntas. Y voy a hacer una rápida presentación de María. María Cortés Puch es vicepresidenta de redes de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Ha trabajado para la UNESCO en la División de Políticas de Ciencia y Desarrollo Sostenible. También ha coordinado programas europeos de energía y transporte de la Universidad Politécnica de Madrid. Y ha trabajado como oficial científico de la Oficina Española de Ciencia y Tecnología en Bruselas. También cuenta con una licenciatura y máster en física por la Universidad Complutense de Madrid y una maestría en asuntos internacionales de la Universidad de Columbia. Entonces, nada, María es especialista en el tema de alianzas, tiene mucho conocimiento que quiere compartir con nosotros y tener una charla productiva al respecto. Pues no te quito más tiempo, María, si gustas hacer tu presentación. Estamos atentos. Muchas gracias, César, y bueno, pues buenos días a todos, buenas tardes a los que estéis al este lado del Atlántico, y muchas gracias a las dos organizaciones que me vuelven a invitar a este conversatorio, Aline, Diana. Esta iniciativa, que estoy de acuerdo, Aline, es fantástica porque además efectivamente crea estos espacios de discusión y de compartir entre organizaciones que son tan importantes en estos días. Voy a ver si puedo compartir mi pantalla para la presentación que tengo preparada y me decís si veis bien lo que estoy presentando. Sí se ve bien. Vale, y se ve suficientemente grande, así mejor quizá, ¿verdad? Mucho mejor. Muy bien. Bueno, pues como decía, es un placer estar de vuelta. Sé que todos los que estáis aquí representando organizaciones muy relevantes de la región tenéis experiencia en alianzas más innovadoras y en alianzas más tradicionales. Así que en cualquier momento, pues sentiros libres de interrumpirme para aportar alguna experiencia que hayas tenido que pueda enriquecer la charla. El tema de las alianzas es un tema vivo, todos estamos aprendiendo, ¿no? Porque cada alianza es como un mundo y entonces
todo lo que yo voy a ir contando pues son elementos a tener en cuenta, pero efectivamente pues, creo que el compartir estas experiencias será muy interesante. Efectivamente, la charla que tuvimos también en diciembre, pues nos centramos más en un modelo de alianzas más tradicionales, y hoy la idea es pasar a esas alianzas un poco más innovadoras que se presentan como un vehículo esencial para resolver problemas mucho más complejos, que con pequeños proyectos que producen cambios incrementales pues sería más complicado. Entonces, vamos a ver cómo puedo pasar aquí. Perfecto. Bueno, entonces mi propuesta para hoy es dedicar pues, un tercio de la charla más o menos a recuperar algunos de los elementos que vimos la vez anterior, pero incluso ya esos reflexionando sobre cuáles son las diferencias con un modelo un poco más transformador de alianzas. Y luego ya pasar a analizar este tipo de alianzas, incluso con un ejemplo que toqué muy brevemente la última vez, pero en el que quiero ahondar más esta vez. En cualquier momento, si tenéis cualquier pregunta, pues o encendéis el micrófono o creo que hay una barra para levantar la mano. Si no lo veo claramente, pues César, espero que me avise si alguien tiene alguna pregunta. Muy bien, bueno, pues la organización para la que yo trabajo, la Red de Soluciones Sostenibles de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, SDSN por sus siglas en inglés, se centra sobre todo en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que como sabéis abarcan temas desde la prosperidad económica y por lo tanto la erradicación de la pobreza y del hambre, la sostenibilidad medioambiental y la equidad social, igualdad de género, temas como los trabajos decentes, la construcción de infraestructuras innovadoras, etc. El objetivo número 17 es el que abarca el tema de las alianzas, y realmente Naciones Unidas establece que este es un vehículo, como digo, esencial para llegar a un cambio transformador y sistémico que nos permita conseguir los otros objetivos, el de erradicar la pobreza y la sostenibilidad medioambiental, la acción contra el cambio climático, etc. Por tanto, la importancia de las alianzas es clara a este nivel, digamos que más transformador. Pero lo cierto es que hoy en día, incluso una organización pequeña con un mandato bastante delimitado, es difícil que pueda sobrevivir sin alianzas, incluso alianzas más puntuales, más tradicionales. De ahí que este sea un tema que está cobrando más y más interés. Me parece que esta diapositiva la mostré la vez anterior, pero bueno, pues para refrescar algunas de las ideas y también para aquellos que no pudisteis participar. La idea sería que, bueno, pues mostrar una evolución cronológica del modelo de alianzas, ¿no? La importancia de las alianzas pues, se ve, o sea, explosiona, digamos, en torno a la década de los 90, fundamentalmente por dos motivos. Por un lado, por un incremento del interés sobre el tema de la responsabilidad social corporativa, y por otro lado, porque los gobiernos tienen un interés de reducir gasto. Y entonces se empieza a promover este modelo en el que el sector privado colabora con el sector público y con la sociedad civil, aportando servicios o ayudando a construir determinadas infraestructuras. Aunque aquí se habla de alianzas y en inglés y se promueven como estas 3 Ps, ¿no? El Public-Private Partnerships, lo cierto es que aquellos partenariados son fundamentalmente transaccionales, ¿no? Tienen una naturaleza muy contractual, de hecho muchos está todo por escrito, qué es lo que vamos a hacer, con qué plazos, cuáles son las responsabilidades de cada uno de los socios. Abarcan problemas que son muy lineares, o sea que están muy bien delimitados, tienen un modelo de relaciones muy jerárquicas y el número de socios es muy limitado. No por ello dejan de ser alianzas, pero digamos que son muy transaccionales, ¿no? De ahí, fundamentalmente por un llamado a la democratización de los procesos y a involucrar a la ciudadanía en la toma de decisiones,
se empieza a buscar un modelo de alianzas más horizontal, un modelo más fluido que aborde todos aquellos problemas que son mucho más complejos y a los que nos vamos enfrentando las sociedades en las últimas décadas, ¿no? Problemas que surgen a raíz de la globalización y que por lo tanto están muy interconectados, que abarcan áreas temáticas muy diversas y sectores muy distintos. Esto sería un modelo de alianzas más transformadoras y que en Naciones Unidas se llaman algo así como con las 4 Ps, ¿no? Sería el Public-Private People's Partnership, es decir, que incorporamos a la ciudadanía en este tipo de alianzas. Estas alianzas, que las llamo aquí más transformadoras o más innovadoras, tienen una naturaleza más fluida. Vamos a ver a lo largo de la charla a qué me refiero, pero en definitiva, pues efectivamente huimos un poco de un contrato que preestablece todo y que se negocia mi parte, tu parte, para crear espacios en los que incluso los objetivos del programa se van a codiseñar entre los socios y en los que se permite una cierta flexibilidad para ir adaptándonos a los cambios que se vayan produciendo a medida que vamos desarrollando el programa. Este tipo de alianzas son sobre todo pertinentes cuando estamos mirando a problemas complejos, como digo, interconectados, que abarcan áreas de conocimiento muy diversas, etc. Y están buscando oportunidades continuamente, es decir, están aprendiendo a lo largo del programa y están buscando oportunidades de incrementar el impacto, de incrementar la financiación, de incrementar la escala. En este tipo de alianzas tenemos un modelo de liderazgo horizontal, que ya vamos a discutir también, pero de nuevo huimos un poco de esta idea jerárquica del project manager que se pone en contacto con el de la otra organización y que discuten cómo se va a desempeñar el proyecto. Y el modelo de trabajo es más en red que en proyecto. ¿Hay alguna pregunta en este momento o sigo avanzando? Sigo avanzando. Cualquier cosa en el chat te aviso, María. Vale, genial, perfecto. Bueno, como digo, propongo que empecemos un poco, pues que recuperemos aquellos conceptos que discutimos en la charla anterior, enfocándonos en las alianzas tradicionales y veamos cuáles son algunos de los cambios que se producen. Bueno, pues estas fueron algunas de las claves que discutimos la vez anterior, ¿no? La propuesta de valor, la identificación, cómo identificar socios apropiados, cómo establecer ese acuerdo de partenariado a través de una negociación y qué pasos tiene ese proceso de negociación, el tipo de gobernanza y gestión, el liderazgo y algunas áreas de resolución de conflictos. Bueno, empezamos por la propuesta de valor. A lo largo de la charla insistiré en este punto. Las alianzas son necesarias, como digo, para abordar problemas, pero también para la propia supervivencia de las organizaciones. No obstante, creo que estaréis de acuerdo conmigo en que cualquier alianza pues implica un esfuerzo, ¿no? Y entonces en el momento en el que decidimos embarcarnos en una alianza tenemos que tener claro que merece la pena, ¿no? Y para esto nos tenemos que hacer preguntas como ¿por qué estamos buscando aliarnos, ¿no? ¿Qué es exactamente lo que buscamos? Nos hacen falta recursos, ya sean financieros o recursos humanos, nos hace falta conocimiento, nos hace falta acceso a plataformas o a redes que amplifiquen nuestro mensaje o nuestro impacto, un tipo de tecnología concreta. Yo diría que este paso en el que analizamos por qué nos vamos a meter en una alianza es relevante en cualquier tipo de alianza. A lo mejor las preguntas varían un poco, pero tenemos que tener claro que efectivamente el problema X no lo podemos abarcar solos y sería mucho más interesante buscar socios. ¿Vale? Con respecto a la propuesta de valor, la vez anterior hablábamos de cómo está muy bien redactar una nota conceptual en la que explicamos cuál es el problema concreto que vamos a abordar, cuál es la manera única en la que
esta alianza que proponemos va a resolverlo. ¿Cuáles son los beneficios para cada una de las partes que nosotros interpretamos deberían de unirse en esta alianza? Este tipo de cosas, ¿no? Y esta nota conceptual además nos va a ayudar cuando nos aproximemos a socios potenciales. Bien, pues aquí ya hay una diferencia entre un modelo tradicional en el que haríamos esto y un modelo un poco más innovador. ¿Por qué? Porque esta propuesta de valor la vamos a co-crear. Y esa definición un poco del programa y de qué es lo que podemos aportar cada uno lo vamos a codiseñar. ¿Vale? Entonces, evidentemente, nosotros podemos tener claro cuál es el problema y un poco qué es lo que podemos aportar nosotros y qué es lo que no podemos aportar. Pero tenemos que tener una cierta flexibilidad al aproximar a los socios con esa propuesta de valor y de dejarnos afectar o permear del conocimiento y de la experiencia de nuestros socios. Bueno, este sería un primer punto. En términos de la identificación de socios, la vez anterior hablábamos de cómo hacer un mapeo de socios y lo haríamos pues identificando, bueno, primero de nuevo volviendo a esta idea de qué es lo que nosotros no podemos aportar y luego pensando qué tipo de organizaciones serían las más compatibles con nosotros, compatibles en el sentido de que tienen una cultura de organización muy parecida a la nuestra, tienen mismos objetivos geográficos o temáticos, complementan muy bien nuestro conocimiento, etcétera, ¿no? En este mapeo de socios hablábamos también que es vital, y creo que esto es relevante en cualquier alianza, hacer un análisis pues, bastante serio de debida diligencia de nuestros socios potenciales. Es decir, que vamos a investigar que la organización con la que nos vamos a embarcar pues, o con la que a la que le vamos a proponer una alianza, pues que es una organización ética, que respeta derechos humanos, derechos laborales, que no tiene ningún escándalo de temas de financiación, en definitiva, que no va a suponer un daño a la imagen de nuestra organización. Típicamente, en una alianza más innovadora, va a ser raro que nos encontremos en la situación en la que vamos a buscar socios desde la nada, porque lo normal para una alianza más innovadora, en la que, como decía, pues no vamos a poner absolutamente todo por escrito, sino que vamos a dejar lugar a alguna flexibilidad para poder adaptarnos a nuevas oportunidades y para poder asumir retos complejos, vamos a trabajar con instituciones con las que ya tenemos experiencia de trabajo, organizaciones con las que ya se ha establecido una base de confianza, de mecanismos de trabajo que funcionan, etc. En ese sentido, un proyecto como como el de esta charla de hoy y todo lo que se está desarrollando previo y que va a continuar, es una muy buena plataforma para ir conociendo socios potenciales, porque todo este tipo de discusiones pues, hacen que vayáis conociéndoos unos a otros y sabiendo un poco cómo trabajáis y también que vayan surgiendo estas ideas de qué tipo de proyecto podríamos desarrollar juntos. En ese sentido, bueno, creo que esto lo voy a mencionar después para sacar otro punto que quiero mencionar. En términos de la negociación del acuerdo, digamos que en cualquier tipo de alianza, esa primera fase en la que se desarrolla la confianza entre los socios, en las que definimos el valor agregado de la alianza y también en las que empezamos a establecer cuáles van a ser los mecanismos de trabajo, conlleva una inversión de tiempo muy, muy elevada. Típicamente, en una alianza más tradicional, vamos a querer dejarlo todo por escrito y a lo mejor incluso formalizarlo, ¿no? Y aquí se enlaza la negociación con la gobernanza, ¿no? Vamos a querer establecer
mecanismos de gobernanza, donde definamos quién va a tener qué responsabilidades, quiénes van a ser los puntos de contacto, cuál va a ser la frecuencia en la que nos pongamos en contacto, cuáles van a ser los mecanismos de supervisión y de control. Pues vamos a tener, por ejemplo, yo qué sé, una llamada al mes, o vamos a recompilar una memoria histórica de la evolución del proyecto. Para la toma de decisiones habrá un comité ejecutivo que se reúna cada tanto tiempo y que tome las decisiones, etc., ¿no? En un modelo más innovador de alianzas, existirá en realidad en los dos, pero quizá más en la alianza innovadora, una cierta tensión desde el principio entre la formalización y la flexibilidad. Y un poco lo que se decida en ese, o lo que se establezca como la norma en ese principio, en esas negociaciones y en esa toma de contacto y periodo inicial, pues es probable que fije un poco la dinámica de la alianza en el futuro. En ese sentido, acuerdos muy rígidos o mecanismos muy rígidos es posible que lastren un poco la creatividad y el potencial innovador de la alianza. Entonces, ahí, pues eso, hay una negociación no solo con los socios, sino una negociación interna de decidir en qué espacio nos vamos a mover dentro de esas dos opciones. Algunos ejemplos que se me ocurrían, o sea, algunos ejemplos sobre esto, pues podrían ser temas, por ejemplo, como si vamos o no a incorporar socios más adelante a lo largo del programa a medida que se vaya desarrollando, ¿no? Y ¿queremos abrir la alianza o queremos mantener el control y dejarlo en un número reducido en el que nos sentimos cómodos, sabemos cómo trabajamos y sabemos a qué atenernos, ¿no? En términos de los objetivos, ¿no? Queremos establecer unos objetivos muy concretos y por lo tanto de alguna manera predeterminar los resultados de la alianza, o queremos enfocar esto de una manera un poco abierta y a ver qué es lo que vamos aprendiendo y qué es lo que vamos descubriendo y cuál es el límite al que podemos llegar con esta alianza. Antes de pasar a la cuestión del liderazgo, simplemente para ilustrar de qué estoy hablando, una alianza más tradicional pues podría ser, por ejemplo, la alianza de un colegio con una asociación filantrópica para reparar el tejado de la escuela, ¿no? El objetivo está predeterminado, el modelo de gobernanza probablemente también, la gestión pues a lo mejor la va a determinar en términos de el reporting y demás que se vaya a hacer, lo va a determinar la asociación filantrópica. Sí que se va a negociar, sí que va a estar probablemente todo por escrito, a lo mejor la asociación quiere poner el logo aquí o allá, en fin, todo este tipo de cosas quedarán bastante claras desde el principio. Pero pensemos que en lugar del problema ser, tenemos que reparar un tejado muy concreto y muy delimitado, estamos pensando en algo como, por ejemplo, la sostenibilidad de una ciudad. La ciudad es un sistema que tiene muchos parámetros y es un puzzle con muchas piezas, ¿no? Entonces, si pensamos en la sostenibilidad de la ciudad, pues a lo mejor nuestra organización está especializada en temas de reducción de la polución, y entonces podemos pensar en la reducción o la movilidad urbana. Y vamos a reflexionar sobre qué tipo de rutas se podrían incluir en el transporte público o si vamos a hacer un carril bici aquí o allá, etc. Pero claro, esto conecta con temas de acceso. ¿A quién estamos dejando sin acceso si de pronto una zona se convierte completamente peatonal? ¿Cuáles son las comunidades que se van a ver beneficiadas y cuáles se van a ver afectadas? Y de nuevo, entramos en temas bastante más complejos de los que a lo mejor nuestra asociación, nuestra organización, que puede ser relativamente reducción de emisiones, pues no es capaz de ver claro, ¿no?
Entonces, bueno, pues decidimos que vamos a buscar una alianza y tenemos una muy buena relación con el ayuntamiento. Hemos trabajado ya con esta institución privada que desarrolla algunas de las infraestructuras en la ciudad. Sabemos que este grupo en la universidad trabaja en temas de acceso o, por ejemplo, temas de salud y ¿cómo se diría en inglés? En español, well-being, o sea, de salud mental y física, ¿no? Y a lo mejor puede aportar también ideas sobre espacios verdes, para incorporar en nuestro proyecto, ¿no? Sería muy difícil que esta alianza parta con un acuerdo con todo definido de cuándo vamos a conseguir que nuestra ciudad sea una ciudad sostenible. Porque la primera fase del proyecto será analizar las distintas variables. Tendremos que incorporar a la sociedad civil porque tendremos que entender cómo se sienten con respecto a los cambios que estamos planteando. Tendremos que incorporar también al ayuntamiento porque habrá que ver si esto es factible o no a muchos niveles. Entonces, sería muy difícil analizar un problema tan complejo como la sostenibilidad de una ciudad con un número limitado de socios, con algo que está muy predeterminado, donde la solución está descrita antes de realmente hacer un análisis del problema y tener éxito, ¿no? Entonces, eso quería plantearlo simplemente para explicar a qué me estoy refiriendo cuando estoy hablando de esta flexibilidad y de esta búsqueda de socios un poco más basado en experiencias anteriores y demás. Bueno, el tema del liderazgo. La vez anterior hablamos del liderazgo como qué tipo de cualidades puede tener o debe de tener una persona que se embarca en una alianza más tradicional para garantizar el éxito digamos que la continuidad exitosa de la alianza, ¿no? Y hablábamos de temas como, por ejemplo, la competencia técnica, evidentemente, un espíritu un poco innovador para emprender el proyecto, para hacerlo con una cierta apertura de mentes, pues de trabajar con una cultura organizativa distinta, etc. Un cierto don de gentes, ¿no? Para negociar los conflictos que puedan surgir, para convencer a nuestros socios, pero también para, digamos que persuadir a nuestra propia organización de la necesidad de la alianza, del beneficio de la alianza, etc. Y también pues, un enfoque a resultados y una capacidad de resolución de conflictos, ¿no? Bien, pues esta visión del liderazgo para la alianza es un ejemplo de un modelo un poco más tradicional, ¿no? En una alianza más transformadora, este concepto del liderazgo como una propiedad particular, que sí que lo sigue siendo evidentemente, desaparece un poco y entendemos el liderazgo como algo más horizontal, compartido entre las distintas organizaciones y entre la gente que va a formar parte de este entramado de la organización, de la alianza. Pasamos, como dice Otto Scharmer, de esta teoría, o sea, de esta imagen del ego sistema a un ecosistema, ¿no? Un ecosistema en el que cada una de las partes tiene un rol esencial y vital para el buen funcionamiento de la alianza. Entonces no va a ser solo que una persona sea buena o buena en resolver conflictos, sino que todos vamos a co-resolver o a de nuevo pues crear, codiseñar, digamos que vamos a tener esa copertenencia también de los resultados. Bueno, y esto también con respecto a la resolución de conflictos, en la que no quiero entrar mucho porque la otra vez creo que entramos en bastante detalle. Bueno, me gustaría hacer aquí una pausa para ver si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. No, ahora mismo no veo a nadie, pero voy a ver si... Ups, no sé si... ¿Algún comentario, alguna pregunta para María? Tal vez algún ejemplo sobre cómo han co-creado alianzas, los retos que han tenido. Bueno, si no, continúo
y volvemos atrás. A ver, me parece, ¿alguien comentó? Javier Sí. Alvarado. Hola, muchas gracias. Creo que parte de lo que tú has mencionado ahora mismo, María, es importante revisarlo en un contexto súper reflexivo de la posición que tenemos cuando no solamente estamos planteando el modelo como una propuesta, en este caso pensando un poco en Profuturo, sino también cuando tenemos unos recursos financieros que se ponen junto a la propuesta técnica para la implementación. Entonces, me parece que en ocasiones eso hace ruido a las personas que se encuentran dentro de la organización para poder movernos de un liderazgo jerárquico hacia un liderazgo horizontal. Quizá sería interesante escuchar un poco más qué tipo de señales o de alertas podríamos ir identificando quienes estamos en las posiciones de liderazgo, en el caso de nuestro lado, ¿no es cierto? Para tener esta antenita encendida de decir, ok, estoy cayendo en este modelo tradicional de alianza, estoy generando una relación, si se quiere, vertical y necesito inmediatamente moverme en un análisis diferente y en una propuesta diferente de relación con los aliados locales. Bueno, esta es una pregunta excelente y además diría que denota por tu parte, Javier, una perspectiva creo que idónea, porque todos navegamos este tipo de dudas, ¿no? O sea, quiero decir, todo este tipo de conflictos. Entonces, tener ya esa voluntad de buscar señales y de entender si estamos teniendo una actitud un poco más jerárquica o no, me parece bueno, muy, muy buena señal. Voy a hablar más adelante y creo que quizá puede servir para ilustrar sobre dos cosas. Por un lado, los valores de este tipo de alianzas. Este tipo de alianzas tienen que estar muy centradas en valores de escucha, de participación, de empatía. Lo cierto es que los modelos de gestión, y lo voy a mencionar más tarde también, que tenemos todos, están basados en otro tiempo, en un tiempo en el que los problemas eran más delimitados geográficamente, temporalmente e incluso temáticamente. Entonces no tenemos unos modelos de gestión que nos permitan crear estas plataformas de escucha, de diálogo, en las que cualquiera puede intervenir y en las que todos estamos muy en una perspectiva de aprender los unos de los otros. Entonces, yo creo que lo único que puedo decir en este momento es que ese tipo de espacios de escucha a lo largo de la alianza son los que favorecen este ecosistema. Cuando tenemos a todos interviniendo y participando, surge entonces la posibilidad de que el liderazgo se reparta, porque las ideas surgirán en distintos nodos de la alianza. Bueno, espero que esto sirva como un ejemplo. Voy a poner más ejemplos en adelante, pero creo que el hecho de que tengas ese reflejo de y cómo sé si estoy siendo muy jerárquico es probablemente una señal de esa actitud de empatía, de escucha y de voluntad de entender a los demás, ¿no? Que es la que favorecerá un modelo de liderazgo mucho más horizontal. María, No sé también si Valeria Araya tenía una pregunta. Valeria, sí, adelante. el micrófono. Cristina Araya, perdón. Ok. No, María, gracias primero por compartir con nosotros esto. Estaba pensando en el marco de la evolución del pensamiento sistémico, la evolución del pensamiento sistémico y del ecosistema al ecosistema, la mirada, las perspectivas que tienen desde el liderazgo, me parece fascinante. Quería que explicaras un poquito mejor el tema del líder que convence, que persuade, ¿no? A otro que está desde una perspectiva un poquito más
horizontal, no un poquito, sino que está con una perspectiva horizontal, básicamente, que también tiene que persuadir, también tiene que convencer, pero desde las creencias de las personas. Entonces ahí quisiera que si pudieras explicar un poquito mejor eso, por favor. Sí, y lo voy a unir con la pregunta que ha hecho Valeria Lazo, sobre herramientas de organización para procesos ordenados de co-creación. Creo que un ejemplo de esto podría ser, bueno, un proceso de co-creación. Supongamos que esta plataforma de educación en línea que vais a montar, pues decidimos que entre todos vamos a ver qué tipo de parámetros tiene que tener, ¿no? Y entonces tendríamos una charla como la que estamos teniendo ahora, pues vamos a dedicar 1 hora y media para esto. Y tendríamos que escucharnos todos, ¿no? Cada uno tiene una experiencia y su organización tiene unas fortalezas y entonces podrá aportar algo. Para que este proceso de co-creación funcione bien, hace falta una facilitadora. Y es ese papel de facilitador que no es ya el chair, el presidente, la presidenta, la manager o el gestor, sino que es un facilitador, es una persona que lo que va a hacer es ayudar a que esta discusión vaya a un puerto constructivo. Mi experiencia con estos procesos de co-creación que me fascinan, porque lo que he visto hasta ahora es que empiezan con unas ideas y empieza la discusión y todo parece que va aportando encima de lo que ha dicho el anterior, y todo es como construir una pequeña casita. Uno pone un ladrillo, otro pone otro encima, de manera muy constructiva, pero siempre hay un momento en el que de pronto todo se vuelve caos y anarquía y las aportaciones, de pronto alguien dice, pero ¿y no hemos tenido en cuenta? Y entonces no, bueno, hay que revisar el marco entero que teníamos en cuenta, y tampoco, bueno, pues entonces hay un momento de desesperación absoluta en el que nos quedan 20 minutos y no vamos a llegar a nada, pero de manera prácticamente milagrosa las cosas vuelven a su curso. Para esto hace falta una buena facilitadora o un buen facilitador, alguien que sepa reconducir, que sepa recoger un poco de lo que cada uno está diciendo y sepa ponerlo en contexto. Voy a hablar luego de un ejemplo en el que este rol de facilitador o de facilitadora, de nuevo, se distribuye entre las distintas organizaciones. Esta es una manera, por ejemplo, de coliderar también, y al final, a lo largo de la charla o de esta discusión y de este proceso de co-creación, lo importante es que todo el mundo tenga acceso a presentar y a proponer y a aportar. Hay herramientas online y no he aportado ningunas, pero puedo mandarle después a César y a Aline algunas herramientas que se pueden usar. Ahora que además estamos todos trabajando online, pues que pueden ser útiles, como estas pizarras en las que se van poniendo post-its y que luego a lo largo de la charla se van jugando con dónde están esos post-its para ir poco a poco construyendo. Pero insisto, en estos procesos de co-creación inevitablemente hay una fase de destrucción que son necesarias, son un poco catárticas y un poco necesarias para avanzar, porque en realidad la alternativa sería que nos quedamos donde estábamos prácticamente, ¿no? Aportamos lo que ya sabemos, lo que todos hemos hecho juntos, lo que sabemos de la historia anterior, el proyecto que hicimos el año pasado. Entonces, para que realmente sean fructíferos, tiene que haber un momento en el que de pronto se transgreda un poco y salgamos de lo que ya sabemos. Y luego sí, volvamos con, bueno, ¿y ahora cómo lo ponemos en práctica? Y de nuevo, para esto hace falta también facilitación, que se va aprendiendo, o sea, que tampoco es un arte que sepa 1 o 2 personas en el mundo, sino que se va aprendiendo juntos, ¿vale? Muy bien. Vale, pues entonces voy a seguir con la presentación y de nuevo, pues si hay más preguntas o si tenéis alguna otra duda, pues me interrumpís y César, tú me vas alertando, ¿vale? Un gusto. Fenomenal. Pues volvamos a la charla. A ver, ¿veis mi presentación, verdad? Listo, sí. Muy bien, vale, pues alianzas transformadoras. Bueno, una de las cosas que hay que tener clarísimo es que qué tipo de alianza es pertinente para qué cosa depende del qué cosa, ¿no? Para un problema limitado, sencillo y
limitado también temporalmente, no tiene ningún sentido embarcarse en una alianza transformadora con 80 socios, ¿no? Lo cierto es que los problemas a los que nos enfrentamos, y creo que el año pasado ha sido una muestra más que evidente de esto, son cada vez más complejos y están cada vez más interconectados y cada vez afectan a grupos más diversos. Entonces, ya las alianzas más tradicionales cada vez tienen menos sentido. Pero, en fin, bueno, digamos que la naturaleza del problema determina el tipo de alianza. Un problema bastante limitado, pues a lo mejor para ello, para resolverlo, lo más lógico es una alianza más transaccional con un claro de para, en el que nuestra organización tiene un interés evidente y que va a perseguir y va a cumplir plazos y el contrato, y donde el valor se establece pues casi a priori. Lo normal, como digo, es que nos movamos en problemas mucho más multifacéticos, y en ese sentido unas alianzas más transformacionales son más apropiadas para resolver esos problemas. En estas alianzas se busca, como decía, el codiseño del programa que vamos a seguir, la co-creación de los resultados, la copertenencia de esos resultados que nos van a pertenecer a todas las organizaciones y no van a estar limitados, donde el valor el valor va a haber distintos tipos de aportaciones de valor, no solo un resultado concreto al que hemos llegado y que estaba preestablecido. Típicamente este tipo de alianzas van a tener el bien común como meta final, y una de las características positivas de este tipo de alianzas es que tienden a ser más resilientes. Esa flexibilidad de la que hablábamos al principio les otorga también una capacidad de reacción y de adaptación mucho mayor que a una alianza más tradicional, en la que de pronto hay un cambio, como que nos vemos confinados y ya no podemos hacer lo que habíamos decidido, no nos podemos mover y evolucionar y hacerlo de otra manera. Este gráfico lo diseñó la Universidad de Pretoria en su informe de desarrollo sostenible. Bueno, como decía, este tipo de alianzas son las más apropiadas para unos cambios más complejos. Si pensamos, por ejemplo, en el tema del cambio climático, donde nos queremos mantener por debajo de 2 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales, ir en bicicleta o cambiar una ciudad a los coches eléctricos, pues producirán estos cambios incrementales, pero una ciudad completamente descarbonizada no conseguirá nada con respecto a este problema que es de orden mundial. No sé si os lo cité la última vez, pero la Asociación quería hablar de una encuesta que se hizo en 2011 con más de 750 directivos a nivel global, en el que se les preguntaba sobre este tema, ¿no? Las alianzas multiactor. Y por encima prácticamente el 80% de estos directivos analizaban que las empresas, para su propia supervivencia y para el desarrollo, para la definición de sus propias metas, necesitarán alianzas multiactor. Es decir, esto también es un entendimiento completamente extendido a estas alturas. Y el motivo de que busquemos este tipo de alianzas, que son más complejas y que llevan más esfuerzo por parte de nuestras organizaciones, es que efectivamente el tipo de contexto en el que nos movemos, por un lado, contiene problemas más complejos, como decíamos, pero por otro lado, cada vez hay más incertidumbres. Nuestro trabajo se ve afectado, nuestros objetivos y demás se ven afectados por cosas que pasan en otros lugares en el mundo, y también
nos faltan referentes de gestión, como decíamos hace poco, para abordar este tipo de proyectos y entonces, o este tipo de problemas. Y entonces aliarse y trabajar con organizaciones distintas ayuda, ¿no? En ese sentido, las alianzas se convierten en una especie de infraestructura necesaria para, infraestructura, digamos, institucional, para poder abordar estos cambios complejos. Bueno, me parece que esa diapositiva la presenté la otra vez, pero no me acuerdo, pero bueno, volviendo a algunas de las preguntas que habéis hecho, ¿no? Este tipo de alianzas no son sencillas, de hecho trabajar en alianza, incluso en una alianza tradicional, no es sencillo, ¿no? Pero además para este tipo de alianzas tenemos, digamos que algunas resistencias pues culturales, de la manera en la que hacemos las cosas y de modelos de gestión, ¿no? Como venía diciendo. Y Leda Stott analiza al menos 3 elementos claves que frenan el desarrollo de este tipo de alianzas y que van a requerir reformas sustanciales. En primer lugar, ella habla de, en el plano institucional, tenemos que evolucionar en el tipo de normas y regulaciones que tenemos para que faciliten el trabajo en red. El trabajo, pues eso, el encaje institucional y de alianza, ¿no? Y en particular ella se refiere a los financiadores. Tienen que innovar en sus mecanismos de transferencia de recursos. Vemos aquí en este círculo, ¿no? esa red de proyectos, de organizaciones y demás. Tenemos que pasar de un modelo de financiación de proyecto a un modelo de financiación de portfolio de proyectos. Es decir, que la financiación no solo puede ir a un pequeño proyecto o a un gran proyecto, pero a un proyecto, sino que todos esos enlaces entre los proyectos que veis en ese círculo hay que mantenerlos, hay que mantener la red viva para que esos proyectos aprendan entre sí y evolucionen juntos y esa alianza se mantenga, ¿no? Entonces, como digo, esto nos obliga a pasar de la financiación de proyectos a la financiación de los ecosistemas, que aumenten esa probabilidad de producir los cambios transformadores. En segundo lugar, necesitamos generalizar unos procesos de gestión más innovadores, que sean más abiertos, que sean más flexibles, que se adapten a los cambios que se vayan produciendo y a los aprendizajes que los distintos proyectos vayan haciendo. Este tipo de modelos de gestión innovadores van a ser también los que faciliten la co-creación de este tipo de soluciones. Y para ello tenemos que activar, que buscar procesos de participación. Es un poco lo que decíamos antes, ¿no? en discusión también con Javier. Que, hacen falta estas plataformas que permitan la escucha, que aprovechen la inteligencia compartida y colectiva y que activen esas conexiones que puedan facilitar cambios. Y por último, ella habla de la importancia de los valores, del sistema de valores cuando nos juntamos en estas alianzas. O sea, casi más importante, antes estábamos hablando de la búsqueda de socios, ¿no? En la charla anterior hablaba, como decía, de pues, una compatibilidad de objetivos entre organizaciones o de intereses geográficos. Aquí quizá es más importante que compartamos los valores, que seamos instituciones que tenemos valores parecidos y a lo mejor somos muy diferentes en términos de las poblaciones a las que intentamos beneficiar o los temas en los que somos más fuertes, pero eso va a ser positivo porque vamos a poder aprender los unos de los otros. Sin embargo, tenemos que tener esos valores, ¿no? La empatía, la generosidad, la tolerancia al error, para que podamos tener estos procesos de co-creación sin juicios, con mucha apertura. No pasa nada si es el becario el que de pronto se le ocurre una idea tenemos que crear ese tipo de espacios basados en los valores de nuestras organizaciones.
como digo, el sistema de operación que tenía, el sistema operativo que tenemos ahora está basado en los problemas que intentábamos resolver hace 30 años, más lineares, más limitados. Presumen que en la actualidad conocemos todas las variables a las que nos enfrentamos, y lo cierto es que los problemas a los que nos estamos enfrentando tienen un alto grado de incertidumbre, son cambiantes y se mueven más allá de un poco esta tendencia que tenemos a intentar resolver las cosas con un cambio tecnológico, sino que en ocasiones requieren cambios sistémicos. Si miramos esta diapositiva, pues efectivamente pasamos del modelo de financiación de proyecto al modelo de financiación de portfolio de red. Estos proyectos pequeños que a lo mejor se están duplicando en otro sitio, que producen cambios muy incrementales, a un modelo en el que los proyectos están ocurriendo en paralelo, están aprendiendo los unos de los otros, las organizaciones están compartiendo información y aprendizajes, y además están también percibiendo estas grandes oportunidades de palanca para incrementar el impacto, para producir cambios sistémicos. Y como decía también, pues menos enfocados en una mejora tecnológica y más enfocados en un cambio de mentalidad y de enfoque al problema, ¿no? Bueno, esta diapositiva más o menos explica lo mismo, ¿no? Creo que Javier, has levantado la mano, ¿verdad? Sí, muchas gracias, María. Un par de temas que me gustaría como compartir en esta parte. Creo que un elemento súper importante es el tema de la cultura, no solamente organizacional, sino también la consideración de la cultura en la que permea o se aterrizan estos conceptos, ¿no es cierto? Espacios en donde el valor de la visibilidad de un proyecto en ocasiones puede generar ruido en las relaciones de asocio con terceros. Creo que también es súper importante en ese mismo espacio el construir esta relación con los donantes o aportantes, quienes están interesados en un resultado en particular, porque este modelo innovador, transformacional, implica una propuesta de valor compartido, donde ya no es solamente aquello que yo estoy interesado en alcanzar como resultado, sino en donde se encuentran estos elementos que pueden ir generando como un cambio mucho más allá de aquello que particularmente podría generar mi organización o mi proyecto en particular. El otro elemento que me parece importante es precisamente el desarrollar unas competencias organizacionales y del ecosistema que está trabajando este proceso para encontrar precisamente una estimación de lo que cuesta este modelo financiero del portafolio. Porque lo que hemos desarrollado como una habilidad muy fuerte es precisamente saber cuánto me cuesta mi proyecto en particular, cuáles son mis costos operativos, cuáles son mis costos de implementación. Pero cuando queremos mirar el contexto más amplio de cuáles son estos factores complementarios que no necesariamente son parte de mi intervención y que posiblemente no tengo la expertise para responder, entonces se hace más complejo para los actores el ir identificando cuánto cuesta esto y de dónde van a venir estos recursos complementarios para hacer que esto pase. Y finalmente, en esa misma construcción del portafolio de asocios, el identificar que posiblemente en ese rol de facilitador que puede tener un actor en particular, va a ser necesario considerar no solamente unos costos vinculados con la implementación de unas determinadas actividades, sino posiblemente con el fortalecimiento y consolidación de estas relaciones de asocio o de alianza con terceros, con el desarrollo de aspectos vinculados con la comunicación para la propuesta de valor compartido, es decir, cómo logro enamorar a otros respecto a este proceso, pero también en cómo yo me voy rediseñando en el camino para que, a pesar de tener una claridad de mis resultados, puedo ir haciendo estas negociaciones de ganar con terceros para que podamos realmente generar una sinergia entre las acciones que van desarrollándose en un determinado ecosistema de trabajo. Sí, bueno, creo que estas son aportaciones esenciales. Por supuesto,
el tema de la visibilidad es crucial, y yo creo que poco a poco me parece que nos vamos moviendo de un modelo de mi organización, mi logo y demás a sistemas en los que realmente lo que estamos buscando es eso, ¿no? Es co-crear y aportar, y parte del valor para nosotros de la alianza es esa oportunidad de trabajar juntos, ¿no? Porque voy a aprender de ti, porque voy a innovar en mi propio modelo organizativo. Una de las cosas de este tipo de alianzas transformadoras es que pasamos también a una integración de los equipos, o sea, a un modelo de integración de las organizaciones, en el que las organizaciones en sí evolucionan e innovan como resultado de la alianza, porque en el proceso de esta alianza van aprendiendo nuevos mecanismos, van identificando nuevas oportunidades de financiación en ocasiones, o de visibilidad, pero en ocasiones también de nuevos programas o proyectos en los que pueden meterse, ¿no? Entonces, a veces también uno de los valores que no se ve claro al entrar, pero que se empieza a ver al participar, es el valor que va a tener a nivel estratégico para nuestra organización en incremento de oportunidad para mejorar, para innovar lo que es nuestra organización en sí. Aunque en principio pues estamos uniéndonos a este partenariado porque tenemos mucho interés en, de nuevo, la sostenibilidad de las ciudades, pero estoy aprendiendo mucho de cómo estos socios se comportan en este tipo de situaciones. A lo mejor nosotros podríamos implementar un modelo de gestión interno similar, o ha surgido una oportunidad porque este quinto socio nos avisa de que, yo qué sé, el banco no sé qué va a lanzar una llamada. Entonces todo esto surge como valor añadido dentro de la alianza, y entonces también es cuestión de empezar, o sea, de ser capaz de ver ese tipo de aportaciones. Luego no, me parece también muy relevante tu comentario sobre la financiación, evidentemente, porque nos metemos en la alianza. Hemos dicho que con una cierta flexibilidad, sin poner todo por escrito, qué es lo que queremos, qué lo va a hacer, cuánto cuesta, pero claro, ¿qué quiere decir eso? O sea, ¿cuánto nos va a costar? Y ¿cuál es la inversión en recursos humanos que vamos a poner? Aquí yo creo que hay dos cosas que pueden ser útiles. Una de ellas es que efectivamente compartamos un mandato, ¿no? O compartamos de nuevo esta cosa de los valores, ¿no? Que al final nuestro mandato es, pues, no sé, mejorar las condiciones de vida de X población o la sostenibilidad de las ciudades, y las 5 organizaciones que nos estamos sentando juntas tenemos un objetivo, un mandato, una visión similar. Entonces, digamos que esto no nos desvía de nuestros objetivos organizativos, sino que, bueno, pues de momento es algo tangencial y vamos a explorarlo juntos y vamos a ver qué rol podemos tener nosotros y demás. Pero luego, en este tipo de alianzas es muy importante que se utilice lo que ya existe. Es decir, que a lo mejor mi contribución a la alianza no va a ser poner a 4 personas de mi equipo trabajando al 50% en este proyecto, en este programa o en esta red, sino que a lo mejor va a ser aportar un proyecto que ya tenemos en marcha y que ya está financiado, que nos está financiando un donante, pero que creemos que puede aportar mucho en esta alianza que está intentando conseguir la sostenibilidad de las ciudades. Nosotros aportamos que con el donante no sé qué estamos convirtiendo toda la flota de transporte urbano en una flota eléctrica, y entonces podemos aportarlo a la alianza y en ese aportar también aprender y mejorarlo. Porque a lo mejor hay un grupo de sociedad civil que nos alerta de que la flota que estamos planteando pues deja a este barrio fuera, o que a lo mejor esa medida o tal otra cosa pues puede tener, se puede incluso enriquecer con este otro proyecto. Esto es importante porque creo que lo que has apuntado, Javier, es esencial. No nos podemos meter a ciegas y no podemos hacerlo sin ninguna idea de qué es lo que vamos a conseguir y de cuánto tenemos que aportar. Entonces, muchas veces el interés en meterse en una alianza de este tipo es simplemente: esto es lo que tenemos, vamos a no reciclar, porque sonaría mal decirlo así
pero sí vamos a utilizar lo que ya estamos haciendo. Vamos a usar lo que ya estamos haciendo y aportarlo. Y vamos a ver si en el marco de esta alianza podemos mejorarlo. Y ese va a ser parte del beneficio que obtenemos. Me parece que alguien más ha levantado la mano o no. Y José Carlos Vázquez en el chat, Sí. María, pregunta muy interesante y pertinente. ¿Cómo impulsar alianzas transformadoras con el Estado cuando a veces el sector público no tiene la flexibilidad que tal vez se requiere para una alianza de este tipo por los marcos legales limitantes que tiene? Sí, es una pregunta buenísima y también pues de la que no podemos ignorar, ¿no? Mi experiencia es que en todas las instituciones públicas hay gente que sí que quiere innovar. Entonces es cuestión de buscar a esas personas. No solo de buscarlas, sino de buscarlas e involucrarlas. Y de hacerlo con rigor y de hablar con ellos, porque ellos también van a ser aliados, pero también nos van a poder explicar cuál es el marco de innovación y de flexibilidad en el que nos vamos a poder mover. Nos van a dar nos van a ayudar a diagnosticar muy bien el sistema y, por tanto, pues eso, el espacio en el que vamos a poder ser muy flexibles o hasta qué límite, ¿no? En mi experiencia, en cuanto la alianza empieza a crear valor, empieza a innovar y empieza a demostrar que se pueden producir resultados muy interesantes trabajando con 2 o 3 personas, pues una persona de la consejería de no sé qué del ayuntamiento y un señor o una señora del ministerio de no sé qué, en cuanto eso empieza a ganar visibilidad y a cobrar fuerza en términos de resultados, y esto a veces se consigue porque si tenemos a la sociedad civil y tenemos al sector privado, las cosas se acaban moviendo, el sector público se adapta rápido. En cuanto ven el valor, tienden a adaptarse. Es decir, que el rol de la alianza es demostrar que sí que se puede hacer. O sea, es convencer haciendo, y volvemos otra vez a ese modelo de portfolio, es aprender juntos y mostrar que sí que se pueden hacer las cosas de otra manera. Y no hace falta empezar rompiendo todos los esquemas burocráticos, a lo mejor es empezar con pequeños proyectos que en ese aprender los unos de los otros van demostrando que se pueden hacer las cosas de otra manera. Es vital que las alianzas de este tipo sean multiactor, porque muchas veces al sector público le atrae el sector privado y viceversa, con lo cual incluso aunque nuestro mandato sea absolutamente legítimo y que tenga un valor enorme e indiscutible, traer a 2 o 3 personas del sector público que sí que son, como digo, afines a una idea más transgresora, y a 2 o 3 personas del sector privado que tienen interés en entrar en uno u otro proyecto, facilita que las cosas se vayan moviendo. Claro. Bueno, pues voy a seguir avanzando. Y como no nos queda mucho tiempo, a ver, voy a volver a compartir pantalla y seguir adelante. Bueno, pues esta diapositiva se basa en un modelo de la colaboración, el continuo de colaboración de J.E. Austin, que establece distintas fases para las relaciones, ¿no? Desde filantrópica, donde el intercambio es unidireccional y muy concreto de fondos, a un tipo de relación más transformacional, y cómo distintos parámetros de la relación se ven afectados o dónde se mueven, ¿no? Os voy a mandar la presentación, así que creo que no hace falta que entremos en mucho detalle, pero bueno, pues simplemente para mencionar alguno, vemos que, por ejemplo, el nivel de confianza pues pasa de ser modesto y muy limitado a ser muy profundo entre las partes que están trabajando juntas en una alianza más transformadora. El tipo de las actividades pues pasa de ser muy limitado a algo mucho más amplio. El tipo de recursos pues económicos a competencias más nucleares para la organización, etcétera. Bueno, y todo esto, pues cuáles son algunas de las, o sea, cómo se pone esto en práctica, ¿no? Y entonces quería dedicar los últimos 10 minutos o los últimos 7 minutos a hablar de un ejemplo que la última vez mencioné muy rápido, pero que creo que puede ser muy ilustrador y que, bueno, que además es que he buscado un ejemplo que también esté
en español por si lo queréis buscar, por si os queréis poner en contacto y por si pues, hay alguna posibilidad de colaboración en el futuro. Bueno, pues la alianza del día después se crea justo hace un año ahora, bueno, un poquito menos de un año porque fue justo cuando empezó el confinamiento en España, ¿no? Y es una alianza que se forja entre 4 organizaciones que han trabajado juntas antes de manera bilateral, en proyectos concretos, pero que ya habían innovado algo en los modelos de asociación entre ellas, ¿vale? Esta alianza no entraba en los planes de ninguna de estas organizaciones, pero en cuanto empieza el confinamiento en España y de pronto se ve la situación de los próximos meses, viendo lo que estaba pasando en Italia y no sé qué, pues se ponen en contacto. Estas organizaciones son el IES Global, que es un centro de investigación en salud global, la SDS en España, o sea, el capítulo español de la organización para la que trabajo yo, el ITD de la UPM, de la Universidad Politécnica de Madrid, que es una universidad pública, y Iberdrola, que es una empresa global en energías renovables. Como digo, ya habían trabajado antes juntos, pero no tenían este proyecto en mente. En cuanto empieza el confinamiento, los líderes, los líderes de estas organizaciones se ponen en contacto para ver qué podemos hacer y sobre todo para empezar a discutir cómo podemos enmarcar la respuesta a la COVID-19 dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, que es uno de los mandatos de uno de los objetivos que tienen estas organizaciones. El establecimiento de esta alianza se basa en esa confianza mutua que se ha establecido entre estas organizaciones en el pasado y también en esta voluntad de innovar en el tipo de acuerdos. La primera fase de la alianza, como decía antes, a nivel teórico, pero es que en este ejemplo clarísimamente digamos que se desempeña en un montón de interacciones de mucha intensidad que están enfocadas a co-crear y codefinir el valor de la alianza, ¿no? que se presenta y a definir este valor agregado que se va a presentar después y que se termina definiendo como esto, ¿no? La búsqueda de una respuesta a la crisis de la COVID-19 enmarcada dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bueno, pues después de 2 semanas de diálogo entre las organizaciones, el 25 de marzo se lanza una convocatoria de colaboración, es decir, se amplía más allá de estas 4 organizaciones, abierto a cualquier organización que quiera formar parte de la red del día después. El nombre, por cierto, del día después hace referencia al día después de la pandemia, ¿no? Después de una primera reunión que se celebra el 2 de abril, 4 días después exactamente, el día 6 de abril, se lanzan ya 4 comunidades. Las comunidades están aquí, se ven un poco pequeño me parece, pero bueno, la transformación de las ciudades, cooperación y gobernanza global, desigualdad y nuevo modelo económico y medio ambiente y salud. Cada una de estas comunidades está compuesta por un equipo de 10 personas provenientes de distintos sectores, del sector público, del sector privado, de la academia, de la sociedad civil. Y estas comunidades se comprometen a reunirse semanalmente y luego después hay cada semana una reunión de coordinación entre comunidades. Además, abren una serie de espacios virtuales, unos talleres de co-creación, unos conversatorios, no sé cómo llamarlos, seminarios, no sé cómo lo llamaban ellos, los ágoras, ¿no? Unos espacios de conversación híbrido, pero en la que tienen pues, keynotes de gente pues, como de ministros o de gente bastante relevante. Y después un collab, que es una herramienta de colaboración online. Bueno, este es el concepto del día después, ¿no? El día después tiene lo veis en la izquierda de vuestra pantalla, un grupo nuclear de organizaciones, que son las 4 que he mencionado, y que aportan, por un lado, herramientas virtuales para el desempeño y el trabajo de las comunidades,
ofrecen expertos también de sus propias instituciones para trabajar en estas distintas comunidades y después ejercen de facilitadores de estas comunidades. Como veréis, como mencionaré dentro de un minuto, de nuevo este rol de facilitación y de liderazgo se distribuye entre los distintos socios de las comunidades. Las comunidades que están en el centro, que son las 4 que he mencionado, están co-creando en estas reuniones semanales, así como en otros talleres específicos de co-creación. Por un lado, están generando interés público sobre esta conexión de la COVID con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y visibilizando temas que son críticos para estas organizaciones. Están también creando estos espacios de interacción multiactor en los que pues eso, el alcalde de esta ciudad y esta otra están trabajando con la academia, con la sociedad civil y con el sector privado en problemas concretos a los que se están enfrentando estas ciudades en medio de la pandemia. Y por otro lado, tiene una voluntad de crear proyectos de demostración a escala. La red del día después, que se compone de más de 50 organizaciones en este momento, de la sociedad civil, de instituciones públicas y privadas, así como de la academia, aportan expertos a cada una de las comunidades, así como un compromiso institucional. En cuanto empieza la desescalada en España, en torno al mes de mayo, estas comunidades están ya bien establecidas, tienen más de 20 expertos cada una, se están reuniendo semanalmente, están discutiendo algunos de los problemas que tienen o a los que se enfrentan, algunos de los retos, pero están también discutiendo algunos, como decía, algunos de los proyectos que estas organizaciones ya tienen en marcha y con los que han estado experimentando y están aprendiendo unas organizaciones de otras. El propósito de la siguiente fase del día después, que empieza en mayo, cuando empieza la desescalada, y que ellos mismos llaman como el periodo de madurez, es por un lado el consolidar la confianza y el propósito compartido de las comunidades, pero por otro lado el empezar a lanzar algunas acciones transformadoras. Desde entonces, cada una de las comunidades está lanzando se dedican por un lado a diseñar y por otro lado a lanzar estos proyectos de demostración a escala. Y el día después pues es hoy una alianza consolidada en un periodo muy corto, porque hace escasamente un año han organizado, pues me parece que no sé si 20 y tantos eventos públicos en los que han movilizado a varios cientos de expertos nacionales, han lanzado varios proyectos y pues, por poneros algunos ejemplos, propusieron borradores de política para el caso de la renta básica universal, que es algo que se aprobó en España en un momento dado durante la pandemia, y así como, por ejemplo, una estrategia para aplanar la curva de movilidad en ciudades, trabajando de nuevo con el sector privado y con el ayuntamiento y el tema de la movilidad urbana, ¿no? Para terminar, querría mencionar algunas de las particularidades de esta alianza. Una de las cosas que me parece que es más interesante en esta alianza es que el objetivo era acelerar cambios sistémicos, ¿no? Y en ese sentido, y hacerlo mediante a crear espacios en los que se traen a distintos actores de distintos sectores, al sector público, incluso en el sector privado, a ayuntamientos de distintos colores políticos, ¿no? O sea, realmente esa diversidad como valor para crear ese cambio sistémico. Entonces, el día después ha evitado seguir una lógica lineal en la que la planificación de los proyectos se hace en base a unos resultados preestablecidos, como decíamos hace un rato, sino que ha usado una lógica evolutiva. Ha intentado conectar iniciativas estratégicas y personas para compartir aprendizajes y en ese compartir aprendizajes incrementar impacto y establecer nuevas oportunidades, ¿no? Ha incorporado a
lo que en inglés serían los problem owners, ¿no? A las personas afectadas por los problemas que estamos intentando resolver, para escuchar, para entender, para involucrarlos en la co-creación. El día después, en estos procesos de co-creación, como decía, el rol de la facilitación es esencial. Y el día después tomó una iniciativa desde el principio de compartir este papel de facilitación. En particular, las distintas comunidades pues, fueron facilitadas por los distintos socios nucleares en función de sus competencias, cuáles eran las áreas en las que tenían pues, más proximidad temática, pero luego incluso dentro de cada una de las comunidades ha habido oportunidades para miembros de la comunidad de asumir el liderazgo de un evento concreto o de un taller en particular. Y esos talleres de co-creación eran tremendamente abiertos, pero es que además luego eso, incluso el papel de facilitación va cambiando para generar esta sensación de liderazgo compartido. Como decía al principio, cuando se inicia cualquier alianza, surge esta tensión entre cuánto formalizamos, cuánto dejamos a la flexibilidad, y aquí pues corremos el riesgo de atraparnos en unos mecanismos demasiado rígidos, ¿no? Curiosamente, en el día después, en ningún momento ha habido una tendencia hacia la formalización. Es decir, que todo se ha seguido haciendo a base de conversaciones semanales en las que se iban decidiendo las cosas y se iba adaptando. En un año de intenso trabajo no ha sido necesario, no les ha parecido necesario regular las relaciones o los aportes de cada uno de los socios, las estructuras de gobernanza, etc. Y esto ha permitido a la alianza evolucionar y adaptarse. Evolucionar, por ejemplo, yo he estado participando en la comunidad de ciudades más directamente, y evolucionar, por ejemplo, a medida que la situación era de confinamiento o no. Evolucionar también a medida para responder o para aprovechar oportunidades, como por ejemplo la Unión Europea lanza un programa para ciudades con financiación, etc. Esa falta de rigidez ha permitido ir adaptando el programa de trabajo, ir aprovechando oportunidades e ir creciendo y solidificando la alianza. El día después no se plantea como un proyecto de ganancia rápida, que esto es a lo que apuntabas tú, Javier, cuando hay esta tendencia a pensar en la visibilidad, en lo que sacamos, en lugar de plantearse como un proyecto de ganancia rápida, se plantea como un proyecto estratégico y en el que el objetivo es esta demostración a escala, utilizando lo que ya existe, lo que ya están haciendo algunos de nuestros socios, ¿no? Por último, bueno, pues como decía, la participación de actores muy diversos da fuerza, da legitimidad y también da visibilidad e impacto a la alianza, el tener a todos estos actores involucrados, y que para mí ha sido verdaderamente fabuloso observar cómo estas comunidades cada semana se reunían, y si el alcalde no podía participar, mandaba a alguien de la consejería de no sé qué para que atendiera, para saber qué es lo que sigue pasando en la comunidad y cuál va a ser cómo vamos a involucrarnos, cómo vamos a resolver estos problemas. Bueno, voy a parar aquí y nos queda muy poquito tiempo de preguntas, de respuestas. Voy a parar aquí, compartiré la presentación. Al final tengo algunas notas sobre la SDG Academy, que es la plataforma de SDSN de educación online enfocada en los objetivos de desarrollo sosterible, por si os es útil en vuestro proceso de desarrollar esta plataforma. Y bueno, pues en SDSN todo lo que esta plataforma es gratuita y está a disposición de quien la necesita. Ahí, entre otras cosas, tenemos un MOOC específico sobre alianzas, por si os interesa. Y voy a parar aquí. Si podemos limitar las preguntas a 10 minutos, pues sería ideal para que me pueda ir a recoger a los niños. Muchas gracias, María, por tu tiempo. Y bueno, para no quitar, no sé si alguien más tenga alguna pregunta para aprovechar estos 10 minutos.
compartir alguna experiencia también. Si no hay ninguna pregunta, César, me gustaría decir algo antes de cederte ya la palabra para unas conclusiones. Os agradezco mucho vuestro, o sea, bueno, es un placer participar y veo que, o sea, siempre que, la vez anterior pasó, pero ha sido fantástico escuchar vuestras aportaciones, que son tremendamente ricas y que a mí me ayuda mucho porque aprendo mucho también de vosotros. Entonces, os agradezco mucho vuestra participación y yo, pues de nuevo, mandaré la presentación a César, mi correo electrónico está ahí, con lo cual también me mantengo a vuestra disposición porque creo que, de nuevo, o sea, para nosotros es muy enriquecedor aprender de vosotros y continuar trabajando juntos. Claro, ahí, Y César, muchas gracias, María, también a ti por tu tiempo y tu disposición en esta ya la segunda charla, siempre muy dinámicas y muy animadas. Y antes del cierre, nada más Gastón Cortés pregunta si le podemos facilitar el mood. Me parece que es el mood con el Banco Interamericano. Con gusto se los compartimos, pero igual si quieres un minutito platicar un poquito de qué va para que puedan tener un mayor contexto, por favor. Sí, este MOOC, bueno, de hecho me parece que vamos a abrir una, no sé si está disponible siempre, sino que abren convocatorias, entonces me parece que van a abrir la convocatoria pronto. Es un MOOC, creo recordar, de 8 semanas, con módulos cortos de vídeos y luego lo que tiene son muchas lecturas, porque estaba muy orientado a gente en el sector público y entonces, pues sobre todo aportábamos lecturas, o sea, como una lista de lecturas que podían ser interesantes para ellos. Es cierto que está más centrado en un modelo más tradicional de alianzas, es bastante parecido a la charla, bueno, digamos que yo basé algunos de los contenidos de la charla anterior en eso, entonces, bueno, pues algunas cosas así más transformadoras no estarán ahí, pero también mandaré a César una lista de algunas notas que puedan ser interesantes para leer. Perfecto, acabo de hacer una búsqueda rápida, que sí, justamente las nuevas fechas están por ser anunciadas, pero bueno, ahí está el enlace para que esté disponible. De todos modos, se los haremos llegar con mucho gusto. Les vamos a hacer llegar también la presentación de María. Y bueno, ahora le doy la palabra, antes de pasar a unos anuncios finales, a Diana y a Lynn, para que agradezcan también. Diana. No, yo simplemente, María, como siempre, agradecer tu generosidad. Tú has estado aquí con nosotros en la preparación, haciendo la charla, siempre tan empática con los participantes. De verdad que muchísimas gracias. Tenemos mucho que aprender nosotros todavía. O sea, yo podría decir que nosotros estamos en alianzas transaccionales, todavía nos falta mucho. Para llegar a las alianzas realmente transformadoras, ¿no? Y bueno, es un camino que yo creo que se comienza y que tenemos que empezar a construir entre todos, ¿no? Alguien me mandaba por el chat, porque no lo dijo acá, las primeras alianzas que tenemos que hacer nosotros es entre la misma red de nosotros de Latinoamérica, para aprender y empezar a hacer alianzas transformadoras, ¿no? Y creo que es la reflexión que me llevo. Darte las gracias de verdad, como siempre, por tu generosidad, María. Gracias a vosotros y solo apuntar, Diana, que nosotros también estamos en las alianzas transaccionales y que, bueno, y los que no, pues vamos aprendiendo, aprendemos haciendo, o sea que esto es un tema muy complejo y todos tenemos mucho que aprender. Sí, muchas gracias, María, de verdad, y sobre todo porque, como lo dices, esta es una oportunidad de nosotros caminar, o sea, caminar el camino, ¿no? Creo que se aprende haciendo y ya estamos juntos en el camino y aquí todos tenemos algo que aportar, algo que aprender. Entonces esa parte es súper emocionante y me encanta que hayamos tenido este conversatorio, que precisamente se llama conversatorio porque creo que es el abrebocas, es el inicio, esto no está acabado. Entonces estamos aprendiendo o aportando algunos elementos, que nos van a ayudar en este camino y pues muy agradecidos. Perdón. No pasa nada. Bueno, sí. Muchas gracias a Lina y a Diana y a todos y todas ustedes por estar. Un minutito nada más. Les recordamos del curso de alianzas con la Flaxo, con PEN Flaxo.
que dará inicio en la próxima semana. En estos días vamos a estar hablando un poquito para la inscripción. Y recordarles también ahí que en la invitación que les hizo Diana para este conversatorio con María, está un enlace en Google Forms con un par de preguntas muy interesantes y muy dinámicas que van a servir como inicio del curso de la Flaxo. También les haremos llegar un formulario de satisfacción de las actividades que hemos tenido. Y bueno, nada, otra vez agradecer a María, a todo el equipo de Profuturo en España, en todos los países de Latinoamérica, a Aline, a la OEA, y un gusto estar con ustedes. César, me gustaría añadir que mañana yo voy a mandar un correo porque tenemos 2 convocatorias para el curso de alianzas con la Flaxo que va a ser certificado, pero se va a certificar por el 100% de las actividades. No va a ser ni el 80 ni el 70, son 30 horas de formación, más o menos 2 horas semanales. Vamos a dar cupo a Fundación Telefónica y a las organizaciones sociales en los países donde la Fundación Telefónica es paraguas y a las organizaciones sociales de CAN. Entonces, los que no entren en esta primera entrarán en la segunda. Mandaré el correo mañana asignando, se lo mandaré a cada director de fundación, asignando los cupos, ¿sí? Para que decidan los directores a quienes inscribirán en el curso, y va a ir un link para que los puedan inscribir ahí y ya darlos nosotros de alta en la plataforma, luego recibirán un correo, ¿ok? Perfecto, bueno. Pues muchas gracias a todos por acompañarnos, por su tiempo, y esperamos que hayan encontrado este encuentro valioso.